Fue una celebridad durante su vida, ícono del salvaje oeste y un héroe de la Confederación. Por supuesto que nos referimos a Jesse James. Una parte de la sociedad lo consideraba un asesino y otros un salvador, que defendía los intereses del pueblo. ¿Te gustaría saber más? Quédate aquí en Historia para Todos. Jesse James era el mediano de 3 hermanos. Su padre era un granjero con esclavos y además predicador del evangelio, pero desafortunadamente murió y su mamá Zerelda contrajo nupcias en 2 ocasiones, dando como resultado los hermanos de James. Estados Unidos se deslizaba cada vez más hacia la guerra civil y Missouri estaba entre la frontera norte y el sur, algo muy complicado si tomamos en cuenta como eje que existía una línea imaginaria donde dividía a los libres de los esclavistas. Donde residía Jesse James era un territorio esclavista en los Estados Unidos, y cuando la guerra estalló, el hermano mayor de Jesse se unió a la milicia del ejército confederado, y bueno, pues esto se convirtió en el campo de batalla entre las ideologías, y ambos bandos hicieron atrocidades. Por ejemplo, los confederados asesinaron presos y partidarios unionistas, incluso arrancando el cuero cabelludo, y los otros quemaron granjas. Y bueno, pues cuando Jesse contaba con apenas 15 años ya estaba en la milicia de la Confederación. Se dice que lo torturaron también, al igual que al padrastro de Jesse, y posiblemente le dieron azotes a James. Pero bueno, pues son especulaciones y lo dejamos a tu juicio. Para 1864 entra Jesse y bueno, pues este joven ya había recibido un balazo, lo cual haría que cualquier persona dejara de pelear, pero bueno, pues este joven se recupera y toma parte de la masacre de Centralia. Asaltaron un tren obligando a los 23 soldados enemigos a desnudarse y luego les dispararon, los mutilaron y les arrancaron el cuero cabelludo. Al día siguiente, James, más entrenado, preparó una emboscada y mató a más de 100 enemigos. Como todo, al pasar el tiempo y al separarse de su hermano, pues desafortunadamente vuelve a ser herido y espera tiempo para recuperarse y así continuar ya su propia lucha por su cuenta. La guerra termina en 1865, pero como dijimos, Jesse ya no podía regresar a esa vida que alguna vez tuvo, y para él lo siguiente era realizar pues el vandalismo o los atracos. Para 1869, Jesse asesinó a un cajero de un banco en Missouri. Y bueno, las personas lo confunden con Bloody Bill. Y bueno, pues Jesse salta a la fama, por así decir, y se da su búsqueda durante los siguientes 6 años. La banda de Jesse robó bancos, trenes, diligencias en Iowa, Kentucky, Missouri y Luisiana, donde cometieron asesinatos. Pero también la sociedad los conocía por su fama de caballeros. Y por ejemplo, cuando una niña recibió un tiro en el robo de un banco, pues Jesse, por medio de cartas, niega que este hecho haya sido por sus hombres, y ya que en más de una ocasión Jesse escribía este tipo de cuestiones o cartas y las mandaba a los periódicos para presentar su inocencia. Para 1874, en un atraco en una diligencia de Arkansas, Jesse, al enterarse que un hombre al que le habían robado era un ex confederado, bueno, pues le devolvieron lo que le habían sustraído, que era un reloj. Es decir, robaba, pero no a todos, según ese dato. Y otro nos dice que cuando asaltaron un tren en Gads, en Missouri, revisaron las manos de los pasajeros para no robar a ningún trabajador manual. La agencia de detectives de Pinkerton ya iba tras la banda de Jesse, a pesar de las cosas buenas que podía haber hecho dicha banda, ¿no? Para enero de 1875, tras el asesinato de 2 de sus agentes, pues tomaron la decisión de incendiar la granja de los James.
Y ellos qué culpa tenían, ¿no? Pero bueno, pues así son las cosas. La madre de Jesse James, perdió el brazo derecho y su hermano Archie, de solo 9 años, desafortunadamente fue asesinado. El 7 de septiembre de 1876, cuando atacaron en un banco en Minnesota, parte de la banda estaba dentro del banco haciendo pues lo suyo, y el resto pues tiraba balazos fuera del lugar para que las personas no salieran de sus casas. Pero los vecinos comenzaron a disparar y 2 miembros de la banda cayeron. Los sobrevivientes huyeron con casi nada o centavos y todos fueron heridos, incluso Jesse James otra vez. Esto mientras huían. Como resultado, lo que quedó de la banda se dividió y desafortunadamente 2 semanas después, los hermanos Younger y Charlie Pitts fueron capturados tras un tiroteo cerca de Minnesota. Fueron juzgados y condenados a muerte. Frank y Jesse se escondieron en una granja en Nashville, Tennessee, y ahí llevaron una vida tranquila increíblemente durante 3 largos años, hasta que Jesse ya no pudo soportar más. Para 1879 reclutó una nueva banda y volvió al crimen. Y tras unos robos en tren, el gobernador de Missouri, Thomas Crittenden, intentó convencer a los ferrocarrileros en ofrecer una recompensa por Jesse James, pero nadie se fue contra él. Jesse fue asesinado en su propia casa, como ya es muy famosamente conocida esta historia, por uno de sus hombres, Robert Ford, recién entrado en la banda, y tras acordar con el gobernador Thomas una recompensa de $5,000, el 3 de abril de 1882, Jesse se levantó, desayunó, se subió a una silla para quitar el polvo de una de sus fotografías y Robert Ford le disparó a quemarropa en la nuca. Y al día siguiente los hermanos Ford se entregaron y se les acusó de asesinato y condenados a muerte. Pero fueron perdonados y esto dio como resultado aumentar más la leyenda de Jesse James. Hasta aquí podría terminar la historia de Jesse James, pero ¿qué fue de aquellos hombres que le traicionaron y bueno, pues le entregaron muerto para cobrar la recompensa? Vamos a ver. Charlie Ford, adicto a la morfina, se suicidó en 1892 y bueno, pues un joven llamado Edward O'Kell le hizo justicia a James descargando los 2 cañones de su escopeta sobre Robert Ford y después asesina a James Ford. Y bueno, pues este hombre abre un salón en Colorado y bueno, pues al ser capturado lo mandan a cadena perpetua, pero es indultado en 1902 después de que miles de personas firmaran pidiendo su perdón. Para aquella época Jesse James era visto en la leyenda como un Robin Hood, como el hombre del pueblo enfrentando a los ricos. Y aunque no haya repartido entre los pobres, o al menos no hay datos fidedignos que puedan mostrarlo, pues sí, de alguna manera lo veían con una capucha y aunque representaba al personaje que ya mencionamos, o intentaba verse así, o la gente lo veía así, más bien era una capucha del Ku Klux Klan. Y bueno, pues entre la leyenda y la verdad también se consideraba una persona asesina e inestable para otros. Eso sí, hay que decirlo, siempre fue leal a su familia y a sus amigos. A final de cuentas, la opinión la tienes tú. Una leyenda, una historia, un asesino o un defensor. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y compártelo. También nos puedes seguir en TikTok. Abajo te dejamos en la caja de descripción la dirección para que puedas seguirnos. Esto fue Historia para Todos.